Bueno, pues vamos ahora, voy a llevar 2 remolcados de rulos, vamos a llevar 9 y 9 y nada, vino mi padre aquí a ayudarme, que dijo que no tenía mucho que hacer porque hoy estuvo lloviendo y tal, y para, ¿sabes? A veces da un paseo, pero qué decir, ahora abrió algo, pero bueno, estuvo lloviendo todo ese tiempo, fui a ver las limusinas y tal, y ahora me vino a ayudar y así ahorro de desenganchar la desbrozadora y después me ahorro de andar yo solo enganchando y desenganchando, y así llevamos los rulos sin problema. Traigo el remolque y el de ufar, y mi padre lleva la pala y la desbrozadora, si no la desengancho y los pincho para cargar. Y ahora me bajo, me deja el tractor y los cargo y me los va atando y los llevo ahí a donde están las limusinas, y él espera aquí, vengo otra vez y llevamos otro viaje y me vuelvo a llevar el tractor y nada. Después mañana ya, cuando acabemos, desengancho la pala y nada, mañana a ver si le damos, no sé si acabaré, pero bueno, va a andar cerca de acabar de desbrozar. Al hino final de desbrozar, es que no sabe porque el otro día vine solo y estoy gastando unos 6 al final. Así que nada, vamos. Vaya claridad. Vamos a cargar, de vez en cuando sale un sol terrible. Así que nada, vamos a ver si cargamos y listo. Ya os iré contando, pero bueno, es lo que vamos a ver. Mañana haré otro vídeo, que si no este va a ser muy largo, como acabando de desbrozar en francés. Último rulo de estos 2 viajes, vamos a cargar, pero bueno, no es nada fácil cargar rulos grabando, ¿vale? Porque, bueno, entre colocar y estar algo atento, a ver si damos para que veáis cómo se van colocando, pero bueno, voy a poner el acelerador de mano. Pero con una mano no es fácil, ¿no? A ver si la hemos colocado, para que veáis cómo se coloca. A ver. No sé si estoy grabando bien porque no doy atendido todo. Y listo. Bueno, pues le dejo el tractor a mi padre que lo lleve y acabamos. Después os enseño dónde los tiro, porque hoy no les hace falta asilo hasta mañana a la noche, pero los dejo ya amontonar cerca de donde están. Así que nada, vamos a ir. Bueno, buenos días, soy Víctor, estás viendo Cárnicas Vilar. Bueno, pues hoy, como sigue estando así el tiempo algo revuelto de lluvia y tal, vamos a aprovechar para seguir triturando hierba en Francelos, que nos queda poco. Y nada, a ver si damos caña. Bueno, hoy le tengo que ir dar rulos a las limusinas, al lote de arriba, no sé, pero aquí a este de abajo sí. Y nada, a ver si que no acabé, sabes, en el pasado vídeo estuve ando desbrozando estos días y por el medio haciendo otras cosas. Y bueno, eso, que no me acordé de grabar el final del vídeo anterior, que estaba descargando los rulos, pero bueno, hoy como les tengo que dar los rulos, pues ya os enseño donde los descargué en el vídeo anterior, que bueno, luego seguramente lo habéis visto, que este es el vídeo siguiente. Bueno, pues eso, que vamos a ir desbrozando de todas las fincas que se estuvieron pastando con las vacas por la primavera, invierno y principios de verano. Y nada, poco me queda ya, así que nos quedarán 8 o 9 hectáreas como mucho, de poca hierba, y aparte toda pavía seca y tal, que eso a la máquina no le tira nada, está algo pendiente esta finca grande, que son 7 ahí juntas por donde va la línea y tal. Es una zona algo pendiente y tal, y bueno, hay que andar más despacio, pero bueno, por culpa de la pendiente, pero hierba hay poca. Y así que nada, a ver si acabamos
hoy a la mañana vengo temprano ahora, a ver si le doy a la mayoría, por a ver si acabamos después por la tarde, a ver cómo es el tinglado. Que van a parar para dar de comer ahí a las vacas después a la tarde, que lo de la mañana lo tengo hecho, pero bueno, a la tarde igual les hace falta dar un poco más. Así que nada, y vamos a seguir y bueno, a ver si os enseño algo cómo se graba o cómo queda desbrozado, porque bueno, es lo mismo de siempre, poner toma de fuerza y acelerar y desbrozar y andar para un lado y para el otro. Al caso os enseño las fincas como van quedando, pero bueno, es lo de siempre, pero bueno, por grabar algo estos días ando, sabes, esto ocupa tiempo y andamos con esas cosas. Así que nada, vamos a empezar con las fincas y nada, que sea una buena mañana y no romper nada. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, no me acordé de grabar, vamos a cruzar aquí por el medio del monte, que sabéis que andan por aquí las limusinas y tal, que esto no lo desbrozo, esto andan las vacas ahí, cuando haya que pastar andan ahí por el medio de los árboles, pero acabo de desbrozar, es que no voy a volver a salir por aquí y no me acordé ahora de grabar, estuve cerrando la puerta. No sé si sabéis esa finca que hay para arriba, joder, no se ve nada, no sé si no sé si os fijáis, joder, no sé por qué, algún día. Bueno, que está desbrozada esa de ahí. Esa que se ve amarillenta ahí. Esa todo por ahí arriba. La finca esa grande que se pasta con las vacas. Todo por ahí arriba. Y sigue. Bueno, por no volver para atrás. Pero esa finca que está ahí arriba, que se entra por ahí, bueno, que sabéis que salen las vacas por aquí, y esa que se ve toda grande por ahí arriba, pues es lo que estuve desbrozando ahora mismo. Así que, bueno, os lo voy a enseñar, me subo aquí y los enseño. Desbrocé la pequeña, que se entra, no sé si veis ahí la entrada, y aquí, bueno, que le puse ahí 2 alambres que no se ven, ahí hay una zona húmeda y le tuve que dar la vuelta y desbrocé todo por ahí arriba y sigue por ahí la finca. Así que nada, así un pedacete desbrozado. Así que ahora vamos a cruzar por aquí a ver si desbrozamos esta de la línea. No, igual no grabo todo, pero bueno, vamos a desbrozar esta que hay por la línea, donde está la torreta, y por ahí abajo esas dos, y bajamos para la grande a ver lo que me da tiempo ahora a la mañana y tal. Pues a ver si la lava está poniendo sucesos. Así que nada, queda esa desbrozar por no volver hasta ahí, pero bueno, la veis que está esa de desbrozada, esa grande que, bueno, tenéis visto y para estar larga. Así que nada, vamos a seguir para aprovechar la mañana. Así que nada, vamos a desbrozar eso que se ve por ahí por el medio, la línea y todo por ahí abajo. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, pues otra finca más triturada y nada, ha empezado ahora a llover y y nada, esta queda lista, es donde está, por donde van las torretas de la línea esta de alta tensión. Y bueno, no grabo desbrozando, bueno, como veis la línea va todo por ahí arriba, eso son fincas de vecinos que bueno, no las trabajan, así todo medio manga por hombro, pero tampoco es. Y nada, que esta queda toda desbrozada por la finca. Es que no grabo porque ahí hay que andar con cuidado, como sabéis pasa el río por bajo de esos helechos, ahí hay una pendiente para abajo y nada, hay que andar con cuidado. Y va por ahí abajo todo desbrozado y nada, queda todo perfecto. Por bajo de los árboles nada, que tiro rulos y las vacas ahora en primavera, que como veis está todo seco. O sea, como está empezando a llover, pero bueno, estos días que hasta ahora hizo una calor terrible. Y desbrocé aquí también
ahí por bajo que se meten las vacas. Bueno, no voy a ir hasta atrás, pero como sabéis llega hacia ahí hasta abajo, que baja un terraplén hasta la finca ahí de abajo, que es la que vamos a desbrozar ahora. Y nada, desbroce todo por ahí, por donde va la línea, hasta el... joder, ¿cómo se dice? Bueno, hasta bajar hasta la otra finca, que hay un pedazo de pendiente de baladete, como una presa que no se trabaja, que es muy pendiente, ¿vale? Y nada, va y aprovecho lo que es la línea, ya que no hay árboles, la desbrozo siempre y pastan las vacas, se meten ahí por los árboles, como sabéis, y nada, desbroce por tras del... a ver si no... pues por tras del palo de... es por no bajar, porque está empezando a llover. Como veis, desbroce, joder, están los cristales. A ver si me pongo un día con tiempo a lavar. Me meto ahí por atrás para poner el pastor y bueno, es para sacarlo ahí por atrás de los árboles, y están muy bien aquí las vacas cuando llueve y tal. Y les desbrozo todo eso ahí por atrás de la torreta, que saca ahí. Y hay aquí un pedacete más, 3000 metros o por ahí, no sé, va ahí por atrás. Y nada, ahí para pastar, pero bueno. Así que nada, ahora vamos a esa finca de abajo, vamos a la grande. Y vamos a la finca grande, pero... ¿cómo se dice? Primero vamos a cruzar por aquí. A ver si levanta esto. Vamos a cruzar... joder, le dio ahora por llover. Vamos a cruzar aquí por el medio del monte, por no tener que volver a salir al camino. Y bueno, estas fincas no las hará porque bueno, hay que andar con cuidado, que bueno, entre que son algo pendientes y húmedas, y bueno, están de pastarse, las vacas las tienen algo irregulares, y bueno, pasaron aquí 5 inviernos seguidos, y bueno, eso, que hay que andar, que donde tenía el comedero está más abonado que... Y nada, ahora vamos a bajar por aquí abajo, por no salir al camino, o sea, cruzamos aquí y nos bajamos aquí por esta pequeña pendiente que hay aquí y nada. Mira cómo andan, se notan que limpieza entre los árboles al andar las vacas. Estas vacas son increíbles. Así, incendios imposible, porque mira cómo dejan todo por donde están las vacas, es alucinante. Y esto en primavera sale hierba, ahora está todo, porque está todo seco. Pero bueno, esa parte queda lista, así que nada, ahora vamos a dar aquí caña. Y bueno, voy a dejar por aquí, no voy a grabar porque tengo miedo a pegar con este árbol que aquí bajo muy justo por ahí abajo, con la desbrozadora, el tractor sobrado, pero la desbrozadora es un poco más ancho. Y vamos a darle aquí, bueno, aquí le voy a dar así un poco por alrededor y un poco ahí por el medio, y al de abajo ahí también. Y después de esa alambrada que tiene silvas y eso, vamos a la finca grande y nos queda esa grande y la otra pequeña que trabajamos este año, y las dos que empatan con esa. Así que nada, vamos a seguir, que hoy es un día muy bueno para hacer esto porque no para de llover y tal, y total ahora no nos mojamos y está muy bien, que así nos ahorramos de peligro de incendio, que estos días paré por culpa de esto de tal. Así que nada, vamos a desbrozar esta alrededor, darle aquí un poco, que ni lo grabo, es alrededor, darle aquí un poco porque esto está más pastado que un camino. Y nada, darle ahí un poco por ahí, las ortigas, todo alrededor de tal. Esa parte de arriba y esa de ahí ahí hice rulos, no hay nada que desbrozar. Y después nos vamos a de abajo y desbrozamos lo que es la grande, los dos pequeños que se empatan con la grande y el de abajo, que ahora también se empata, que abrir la pared. Así que nada, vamos a seguir y seguir trabajando. Venga. Bueno, pues estamos desbrozando en la finca grande. Y nada, tenemos aquí para un pedacete y nada. Después ya desbrozamos las dos pequeñas que hay arriba. Y después nos queda por desbrozar esa de ahí, que se ve ahí. Que con la desbrozadora no doy pasado por aquí, pero que no recuerdo por aquí. Tengo que ir por la carretera. Nos queda por desbrozar algo esa, que esa poco tiene. Y
desbrozar esa de ahí que se ve ahí, que es alrededor, que también poco hay, y esto es lo peor. Llevarlo lleva bien, pero hay que andar despacio por el tema de que es muy desigual la finca y bueno, pero como veis es todo hierba seca, hierba vieja, que la hay que desbrozar para que quede así como está quedando, para que regenere bien la finca otra vez. Y bueno, esa es la otra cosa. Y bueno, me quedan esas dos que os enseñé, acabar esto que tenemos para un pedazo y desbrozar esta aquí de abajo, más abajo. Así que nada, es lo que vamos a estar haciendo. Desbrozar todo y listo. Esta la dejo para la última que me queda, que hay más o menos, es todo hierba seca para desbrozar, pero la dejaremos para el final. Así que nada, vamos a dar la vuelta, girar. Que es una zona más húmeda, está más verde. Y nada, dar marcha para atrás. Le estoy pegando aquí unas pasadas para arriba y para abajo. Uepa. Ya es por donde mejor se anda. Y nada, hasta llegar, ¿sabes? Le estoy dando por aquí y por ahí abajo, por ahí, y hacer esta ladera primero. Después hago esto llano, ya le pasé 3 vueltas alrededor y dejo eso que es más pendiente para el final, porque hay ahí una presa para dar vueltas por ahí, que no se ve el fondo ahí de la finca, pero básicamente es eso. Y así que nada, vamos a seguir por aquí, que aquí, bueno, es un poco grande, pero bueno, hay que andar, es algo pendiente. Pero bueno, ya dejamos aquí. Esta hierba la lleva bien, que es todo, va sobrado, vaya, es todo hierba seca y tal. Ahí tenemos una zona algo más húmeda, por eso estoy haciendo así esta ladera, bajando por ahí, subo aquí por el medio, que son tiradas rectas de arriba abajo, dejo esto aquí para hacer ese redondel que me queda ahí arriba, y después, como donde está más verde, cae una presa, y la zona esa de ahí más ladera la dejo para el final. Y vamos subiendo por aquí, que es algo más pendiente, y eso de ahí lo dejo algo más para el final. Así que nada, vamos a seguir dando caña. Aquí es un poco pendiente, por eso el agua así algo de lado, porque de arriba abajo, si el agua así de arriba, de donde está la presa verde hacia donde está ahí la puerta, se lo hago, sabes, de arriba abajo, como no tiene demasiadas pesas este tractor, por el tema de que anda con la pala, sabes, pesa bastante la desbrozadora, al ser reforzada, 1000 y algo kilos, ¿vale? 1050 por ahí. Y nada, se me levanta algo de delante del tractor y por eso ando así de lado. Pero bueno, sube sobrado y no pasa nada con la desbrozadora. Pero bueno, si le levanto algo la desbrozadora ahí en el medio, se menea un poco así, pero bueno, no pasa nada. Si se ve que se menea algo, se levanta, la bajo otra vez y no pasa nada. Pero bueno, con cuidado hay que andar. Así que nada, estamos llegando aquí a la cima.
Eso es lo que viene desbrozando, que está algo más verde. Y poco más. Esto es aburrido, que es andar para arriba y para abajo siempre lo mismo. Pero bueno, eso es lo que desbrocé. Es otra finca alquilada de otro vecino. Y pasando el puente ahí hay otra. Y veníamos de ahí de arriba. Y de la línea de alta tensión está por encima de ese baladete que hay ahí. Y estuvimos desbrozando ahí por encima. Y es por donde veníamos. Así que nada, vamos a seguir. Por ahí le di algo, ahí por la esquina. Este redondel lo vamos a dejar para el final y vamos a seguir por aquí y desbrozar esto del medio y seguir pasando por aquí. Así que nada, que nos queda bastante que hacer. Vamos a seguir. Bueno, vamos a parar por hoy, que son casi, no sé, 2:30, 3 menos cuarto, mire antes. Y nada. Y nos queda aún bastante. Queda aquí 2 pasadas o 3 por ahí encima, pero y después eso está listo y después para el otro lado por ahí adiante. Así que nada, esto queda listo y voy a ir a un momento porque para entrar en esta finca tengo que ir por abajo, no me pasa ahí el John Deere y la desbrozadora y voy a ver si se pasa bien y después ahora, porque tengo aquí el cargador. Después vamos a comer, que después tengo que ir a darle de comer a las limusinas, a ver si grabo algo, por lo menos grabar el final del otro vídeo anterior, enseñar cómo tiré el hilo rulos, bueno, a ver si grabo algo, cómo comen las limusinas y tal. Y nos tengo que ver que a las 5 o 6 me parece que me llamó ahora uno que viene de Silleda a ver ahí unas novillas de leche para vender y nada, para estar en casa y aprovecho para darle a las vacas. Así que mañana a la mañana a ver si acabamos eso. Acabamos aquí, que creo que se da hecho todo en la mañana temprano y hacemos las 2 fincas esas que me quedan ahí en la esquina y la parte es hacia ahí. Así que nada, vamos a ver ahí y después a ver si voy grabando algo tal y bueno, si no mañana seguimos aquí y acabamos. Así que nada, vamos a ir.